lo que Dios puso en mi corazón y en mi mente. Vamos a ir al libro de San Mateo, hermanos. San Mateo capítulo 14, versículo 22 al 25, aleluya. Gloria al Señor Jesús. Hermanos, quiero decirles, ¿verdad?, que cada vez, hermanos, que los que nos paramos aquí a predicar la palabra del Señor, por mí lo digo, hermanos, es un privilegio grande, un privilegio que Dios nos ha prestado, aleluya, de poder predicar la bendita palabra de Jesús, aleluya. Para mí es un gozo, es una alegría, hermanos, poderles predicar en el nombre del Señor Jesús. San Mateo capítulo 14, del 22 al 25. Gloria al Señor. Dice así la palabra del Señor. En el nombre de Jesús dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca y adelante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, estaba ahí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento le era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, aleluya. Hasta ahí, hermanos. Voy a pedirle a mi pastor, a nuestro obispo, que él ore por mí, hermanos. Ore por la palabra del Señor Jesús. Gracias, Padre bendito, en estos momentos, Señor, te damos la honra y la gloria. Gracias, Señor. Padre bendito. Señor, en estos momentos te ruego, Señor Dios Todopoderoso, Gracias, Señor Jesús. que tú, Señor, pongas tu mano poderosa sobre tu Hijo. Gracias, Señor. Que tú uses, Señor, sus labios, usa su mente, Señor Jesucristo. También, Señor, que esta palabra, Señor, llegue a los corazones en esta tarde, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, hermano pastor. Dios lo guarde y Dios lo proteja. Hermanos, siéntense, hermanos, en esta tarde, aleluya. Como les dije, hermanos, voy a predicar por unos momentos. Yo no predico mucho, aleluya. Hermanos, y estaba meditando, aleluya. Cuando nosotros adoramos a Dios, le damos alabanza, aleluya. Yo creo, hermanos, que hay muchos propósitos de los cuales Dios nos sacó de allá del mundo y nos trajo a su iglesia. Y nos lavó con su sangre poderosa, aleluya. Y fue invocado ese nombre, que es sobre todo nombre, aleluya. Hermanos, cuando nosotros adoramos y alabamos a Dios, aleluya, al enemigo de nuestras almas, no le gusta, hermanos, que nosotros adoremos y alabemos a Dios, aleluya. Pero quiero decirte, hermanos, cuando nosotros adoramos, aleluya, algo pasa, alabado sea el nombre del Señor. En una ocasión, hermanos, iba entrando el Señor Jesús a Jerusalén. Y la Biblia nos dice que iba entrando en un pollino, en un burrito, aleluya. Y la gente, hermanos, la multitud, cuando lo miró, comenzó a decir: Hosana, Hosana al Hijo del Hombre, aleluya, al que viene, aleluya, vean. Hermanos, y la Biblia no lo dice, pero yo creo que en la multitud había gente, bendito sea el nombre del Señor, que ha sido sanada por el Señor. Y hermanos, cuando ellos tenían un corazón agradecido, porque Dios de una u otra forma los había sanado, les había dado de comer, aleluya. Y ellos comenzaron a decir: Hosana, Hosana al que viene en el nombre del Señor. Hermanos, y los fariseos y los escribas que estaban ahí le dijeron al Señor: mire, Jesús, dile a estos que se callen, aleluya. Y el Señor, hermanos, como que lo voltea a ver y les dice:
si estos callan, las piedras van a hablar, aleluya. Hermanos, qué importante es alabar al Señor Jesús. Qué importante, aleluya, darle toda la honra y toda la gloria al que se la merece, aleluya. Y estaba estudiando, hermanos, estaba estudiando un poco, hermanos, esto de la adoración, aleluya. Este no es el mensaje, pero quería darles un recordatorio, hermanos. Y el mejor adorador que encontramos en la Biblia fue David, el salmista David, aleluya. El salmista David fue el mejor adorador, hermanos, y él se deleitaba cuando comenzaba a escribir los salmos a Dios, aleluya. Y él dijo en una ocasión, aleluya, has cambiado mi lamento en danza, has puesto un cántico nuevo en mi boca, aleluya. Hermanos, él se gozaba, alabado sea el nombre del Señor. Y él decía, cuando veo los cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo que es el hombre para que tengas memoria de él, y el Hijo del Hombre para que lo visites, aleluya. Hermanos, debemos adorar a Dios, aleluya, con todo el corazón, aleluya. A veces el enemigo como que viene y nos pone un tape en la boca, aleluya. Y ahí estamos batallando, bendito sea el nombre del Señor. Pero quiero decirte, cuando yo y usted tenemos ese corazón agradecido, alabado sea el nombre del Señor, por lo que Dios ha hecho en mi vida y por lo que Dios ha hecho en tu vida, cosas grandes van a suceder, aleluya, aquí en la iglesia. Si usted lo cree, denle un aplauso a Dios con alabanza. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Hermanos, aquí, ¿verdad?, donde hemos leído, si nosotros leemos más arribita, lo pueden leer en su casa, ¿verdad? Dice la Biblia, hermanos, que Jesús salió y miró una multitud grande. Y dice la Biblia que comenzó a tener compasión de ellos. Alabado sea el nombre del Señor. Y el Señor, hermanos, comenzó a sanar a los enfermos. Aleluya. Pero dice la Biblia, hermanos, cuando el Señor sanó a muchos, dice la Biblia que vinieron sus discípulos y le dijeron, Maestro, ya está cayendo la tarde, aleluya. Despide a la gente para que se vayan y busquen algo de comer, aleluya. Porque ya tienen días con nosotros y no han comido. Y Jesús, aleluya, Él les dijo, ¿por qué ustedes no le dan de comer? Hermanos, y estábamos hablando de 5,000 hombres, aleluya, aparte de las mujeres y también los hijos, alabado sea el nombre del Señor. Y cuando Jesús le dice, ¿por qué ustedes no le dan de comer? Como que los discípulos se rascan la cabeza, aleluya, y comienzan a mirar a aquella grande multitud. Bendito sea el nombre del Señor. Y ellos dicen, pero ¿de dónde vamos a sacar tanta comida para darles de comer a 5,000 hombres con 10 esposas y hijos? Aleluya. Hermanos, y el libro de San Juan dice que uno de sus discípulos le dijo, mira, aquí está un muchacho que tiene 5 panes y 2 pececitos, aleluya. Pero ellos mismos dijeron, ¿pero qué es esto para esta multitud tan grande? Aleluya. Y el Señor les dice a los discípulos, tráigame esos 5 panes y esos 2 pececitos, aleluya. Hermanos, y la Biblia nos dice que el Señor mandó recostarla a la gente porque era mucha. Y dice que los recostó, hermanos, donde había hierba verde, aleluya. Y Jesús, hermanos, agarró aquellos 5 panecitos y aquellos 2 pececitos, alabado sea el nombre del Señor. Y dice la Biblia, hermanos, que levantó sus ojos al cielo y comenzó a orar por aquellos alimentos.
Y después que dio gracias, dice la Biblia, que se los dio a sus discípulos nuevamente. Hermanos, y estando en las manos de los discípulos, comenzaron a multiplicarse aquellos panes y aquellos 2 pececillos, aleluya. Comenzaron a multiplicarse, alabado sea el nombre del Señor. Porque quiero decirte, hermanos, que en Dios, en Cristo hay poder, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Para Él no hay nada imposible. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice la Biblia, hermanos, que comieron todos, se saciaron, dice la Biblia, y aún sobró, hermanos, aleluya. Sobraron 12 canastas, bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, y aquí donde hemos leído, la Biblia nos dice, hermanos, que Jesús le dijo a los discípulos: miren, quiero que ustedes se vayan, agarren la barca, y se vayan al otro lado de la ribera. Y ellos, hermanos, los discípulos obedecieron a Jesús. Y ellos agarraron la barca y se fueron en el mar. Y mientras que Jesús, hermanos, dice la Biblia que Él se quedó despidiendo a la gente, aleluya. Y después que la despidió, dice la Biblia que Jesús se fue a orar al monte. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, pero dice la Biblia que cuando los discípulos iban en el mar, aleluya, dice la Biblia, hermanos, que se levantó una gran tempestad. Alabado sea el nombre del Señor. Se levantó una tempestad tan grande, con mucho viento, hermanos. Y dice la Biblia que los discípulos comenzaron a luchar contra aquella tempestad. Comenzaron a remar, hermanos, porque dice la Biblia que el viento le era contrario. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, y mientras que yo estaba haciendo este sermón, me puse a pensar y a meditar, aleluya. Hermanos, ¿no se ha dado cuenta usted que cuando nos decidimos, yo y usted, acercarnos más a Dios, cuando decimos, ya estoy cansado de estar en la orilla del agua, estar ahí nomás, ¿verdad? Quiero acercarme un poco más a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Porque el Señor dice, hermanos, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Aleluya. Hermanos, y quiero decirte, alabado sea el nombre del Señor, cuando nosotros decidimos acercarnos más a Dios, a llegarnos más a Dios, cuando comenzamos a orar, cuando comenzamos a leer la Biblia, cuando comenzamos a ayunar, aleluya. Déjame decirte, hermanos, que el diablo, el Señor lo reprenda, también se va a levantar como una tempestad para quererte parar a ti y para quererme parar a mí, aleluya. Hermanos, el diablo no se va a quedar con los brazos cruzados. No, hermanos, él va a poner zancadillas. Porque el diablo, el Señor lo reprenda. Él no quiere que yo y usted lleguemos a la meta final. Él te va a querer destruir, hermanos, aleluya. Él va a querer destruir a tus hijos, a tus nietos, alabado sea el nombre del Señor. Pero quiero decirte, hermanos, que Jesús está en medio de la tempestad, aleluya. Dios está ahí, hermano, contigo, aleluya. Porque es la promesa que Él dijo, el bendito sea el nombre del Señor, que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo, aleluya. Hermanos, y esta tempestad comenzó a hacer estragos en los discípulos, bendito sea el nombre del Señor. Era una tempestad muy grande, hermanos, al punto que la tempestad quería parar los discípulos. Aunque Jesús le había dicho, vayan para el otro lado de la ribera. Alabado sea el nombre del Señor. Pero el enemigo, como les digo, hermanos, él también va a meter su cuchara. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando nosotros nos decidimos, cuando digamos, ya estoy cansado, quiero acercarme más a Dios, quiero sentir su presencia. Alabado sea el nombre del Señor.
Él también no se va a quedar contentos. Alabado sea el nombre del Señor. Pero dice la Biblia, hermanos, que mientras que ellos estaban remando, estaban yendo en contra de la tempestad, en contra del viento. Alabado sea el nombre del Señor. Dice el Señor que Él aparece caminando sobre las aguas. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, y cuando los discípulos lo miran, cuando Él viene caminando arriba del agua, dice que ellos se espantan y ellos dicen, un fantasma. Ellos lo confunden con un fantasma al Señor Jesús. Pero el Señor les dice, no tengan miedo, yo soy. Alabado sea el nombre del Señor. Que no tengan miedo, alabado sea el nombre del Señor. Y cuando sus discípulos oyen eso, se ponen contentos, hermanos, porque se dan cuenta que es el Maestro. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, y como sabemos que Pedro fue un hombre, a pesar que todo el tiempo estuvo en el mar pescando, era un hombre, como se puede decir, violento. Y Pedro le dijo, Señor, si eres tú, haz que yo también vaya hacia ti. Aleluya. Haz que también yo camine sobre las aguas. Y el Señor Jesús le dice, Pedro, ven, alabado sea el nombre del Señor. Y nos dice la Biblia, hermanos, que Pedro baja de la barca, hermanos, y comienza a caminar sobre las aguas. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. ¿Cuántos creen que Dios es poderoso, hermanos? Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, la Biblia nos dice cuánto tiempo caminó Pedro arriba de las aguas. Pero yo me imagino que Pedro dio unos pasos, hermanos. Pero la Biblia nos dice que Pedro comenzó a mirar para los lados. Aleluya. Que Pedro le puso atención al viento que estaba haciendo. Aleluya. Y Pedro comenzó a tener miedo. Aleluya. Y comenzó a hundirse. Alabado sea el nombre del Señor. Aunque la Biblia no lo dice, hermanos, pero yo creo que Pedro quitó la mirada de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y él miró para los lados, hermanos, y le comenzó a poner oído al viento y a la tempestad. Aleluya. Hermanos, y aquí tenemos una enseñanza muy grande. Hermanos, yo creo que la gente que se ha ido, los que eran hermanos, y se han ido al mundo otra vez, que le han dado la espalda al Señor Jesús, es porque quitan la mirada del Señor Jesús. Aleluya. Hermanos, quitan la mirada del autor y consumador de la fe. Aleluya. Hermanos, y quiero decirte en esta tarde que nunca quiten la mirada de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, porque el día que quitamos la mirada, hermanos, entonces el diablo, el Señor lo reprenda, nos va a zarandear. Alabado sea el nombre del Señor Jesús, y al rato vamos a andar allá afuera. Bendito sea el nombre del Señor. Pedro quitó la mirada del Señor y comenzó lentamente a hundirse en las aguas. Aleluya. Y Pedro, hermanos, tuvo que clamar. Aleluya. Pedro clamó, le dijo, Señor, sálvame, sálvame, Jesús. Y dice la Biblia que Jesús extendió su mano y agarró a Pedro y lo sacó. Y el Señor le dice, ¿por qué dudaste, hombres de poca fe? Aleluya. Hermanos, y quiero decirte que antes que viniéramos a Jesús, nosotros también, al menos yo, hermanos, me estaba hundiendo, aleluya, en este mundo de pecado, de perdición, aleluya. Lentamente me estaba hundiendo, aleluya. Pero un día tuvo que gritar,
Sálvame, Jesús. Sálvame, Señor Jesús. Y yo creo que usted también gritó, alabado sea el nombre del Señor. Pero hermanos, que nunca quitemos la mirada de Jesús. Porque allá afuera, hermanos, no hay nada bueno, aleluya. Y me llama la atención, hermanos, que Judas quitó la mirada de Jesús. Judas vendió al maestro, aleluya, por 30 monedas de plata. Y me llama la atención, hermanos, porque el apóstol Pablo, cuando escribe una de las cartas, y él comienza a mencionar todos los que trabajaban con él. Y él dice, aquí están los que colaboran conmigo. Y él menciona a un hombre que se llama Demas. Dice, Demas, aquí está y me ayuda con el evangelio, aleluya. Pero lo que me llama la atención, hermanos, que más adelante él vuelve a escribir, el apóstol Pablo, y él menciona otra vez a este hombre, Demas. Pero él dice, Demas me ha abandonado, aleluya, amando más a este mundo, aleluya. Hermanos, como que Demas comenzó a mirar hacia los lados, así como Pedro. Demas comenzó a quitar la mirada de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo y se hundió en este mundo, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. La Biblia dice, hermanos, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo, pero si pierde su alma en el infierno? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Aleluya. Hermanos, quiero decirte, no vale la pena, aleluya, perder la salvación de nuestras almas por cualquier cosa, aleluya. Lo que Dios tiene preparado para ti y para mí es mucho más valioso, aleluya. Y si usted lo cree, denle un aplauso a Dios con alabanza, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Hermanos, quiero invitarlos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Jonás, hermanos. Jonás capítulo 1. Gloria al Señor Jesús. Jonás capítulo 1. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Vamos a ver qué aconteció aquí, hermanos. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Alábale, hermanos, que Él vive. Él vive y reina para siempre. Si no, los muchachos ahí lo van a poner, hermanos. Dice Jonás capítulo 1 y versículo 1, hermanos. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amittai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Hasta ahí, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, cuando estaba estudiando este tema, me llamó la atención también aquí lo que dice. Porque también, hermanos, Dios le habla a Jonás y le dice, Jonás, quiero que te levantes y vayas y prediques a Nínive. Aleluya. Hermanos, pero parece ser que Jonás tenía la cabeza muy dura. Aleluya. Porque en vez de obedecer a Dios, nos dice la Biblia que fue
y compró un boleto para irse a Tarsis. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, y yo creo que Jonás pensó que Dios, que Jehová se iba a quedar en Nínive. Porque dice la Biblia que compró el boleto para irse lejos de la presencia de Dios. Aleluya. Hermanos, yo creo que a Jonás se le olvidó que la presencia de Dios cubre toda la tierra. Aleluya. Que la presencia de Dios está en todo lugar. Aleluya. Por eso el salmista David decía: si me fuere a lo profundo de la mar, ahí estás tú. Aleluya. Y si dijera, me voy al Seol a hacer mi estrado, ahí tu mano me alcanzará, dice. Y si me fuere a los cielos, aleluya, ahí estás tú. Bendito sea el nombre del Señor. Jonás pensó, aleluya, que Dios no iba a estar allá en Tarsis. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Pero hermanos, dice la Biblia, mientras que Jonás y los marineros iban en el mar, en la barca, me llamó la atención, hermanos, que una gran tempestad se levantó también ahí. Dios se había enojado con Jonás porque Dios lo había mandado a predicar a Nínive. Y él, en vez de ir a predicar a Nínive, agarró para otro lado. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, y Dios se molestó con Jonás. Y mientras que Jonás van ahí con los otros hombres, Dios levanta una tempestad muy fuerte. Dice la Biblia que al punto que aquellos hombres pensaban que la nave se iba a partir en dos, hermanos, porque era muy grande la tempestad. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, al punto de que aquellos hombres, los marineros, comenzaron a clamar a sus dioses, aleluya, para que los dioses los ayudaran y les quitaran aquella tempestad que se había levantado. Pero la Biblia nos dice, hermanos, que Jonás se había ido para abajo del barco, se fue a dormir. Bendito sea el nombre del Señor. Y uno de los marineros va y le dice: ¿qué estás haciendo aquí, dormilón? Aleluya. Levántate y ponte a clamar a tu Dios para ver si nos salva de esta tempestad tan grande. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, es que a veces, hermanos, como les dije, ¿verdad? Cuando Dios, aleluya, nos manda a hacer algo y a veces no lo obedecemos, hermanos, el mismo Dios comienza a levantar cosas. Bendito sea el nombre del Señor, porque Dios también se molesta. Hermanos, dice la Biblia que a punto que aquellos hombres comenzaron a echar suerte entre ellos. Y dice la Biblia que la suerte cayó en Jonás, aleluya. Y Jonás le dice a aquellos hombres: miren, es por mí que se levantó esta tempestad, porque yo soy hebreo, yo temo a Dios, aleluya. Y yo desobedecí a Dios, pero la única forma, le dice Jonás a aquellos hombres, que se calme el mar, es que ustedes me avienten otra vez al mar, aleluya. Y dice la Biblia, hermanos, que aquellos hombres no les quedó otra más que echar a Jonás al mar. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, y cuando Jonás es echado al mar, aquella tempestad se calma, hermanos. Se calma el viento y la tempestad. Bendito sea el nombre del Señor. Y la Biblia nos dice, hermanos, que Dios tenía preparado un pez muy grande para Jonás. Que aquel pez se lo traga a Jonás. Alabado sea el nombre del Señor. Y la Biblia nos dice, hermanos, que Jonás
está por 3 días y 3 noches en el vientre de aquel pez, aleluya. Y la Biblia nos dice, hermanos, que Jonás se arrepintió y comenzó a orar. Comenzó a orar al Señor Jesús, aleluya. Hermanos, la Biblia no lo dice, aleluya, pero yo creo que Jonás en esos 3 días comenzó a pedir a Dios misericordia, aleluya. Comenzó a pedirle a Dios otra oportunidad, aleluya. A veces pensamos, hermanos, que cuando hacemos algo mal, cuando pecamos delante de Dios, aleluya, y pensamos que no hay oportunidad, que Dios, aleluya, ya nos olvidó, que Dios ya nos dejó, aleluya. Pero quiero decirte, hermanos, que si nosotros, yo y usted, nos arrepentimos de corazón, aleluya. ¿Sabe por qué? Porque le estamos sirviendo a un Dios, aleluya, que es lento para la ira y grande en misericordia, aleluya. Él tiene compasión de sus hijos. Él tiene compasión de usted y tiene compasión de mí, aleluya. Y después de 3 días dice la Biblia que aquel pez echa a Jonás para afuera, aleluya. Y entonces sí, hermanos, dice la Biblia que otra vez viene Dios y le comienza a decir, quiero que vayas, Jonás, y prediques a Nínive. Porque Dios, hermanos, había decidido destruir a Nínive. Porque dice la Biblia que Nínive la maldad estaba muy grande. Yo me imagino así como pasó en Sodoma y Gomorra y en los tiempos de Noé, bendito sea el nombre del Señor. Dios decidió destruir también a Nínive. Hermanos, y Jonás, ¿verdad?, obedece a Dios esta vez. Y dice la Biblia, hermanos, que Nínive era grande. Era de 3 días de camino para pasarla. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, y yo no sé por qué Jonás se le hizo tan imposible, porque huyó de la presencia de Dios. Porque Jonás nomás iba caminando por las calles y él iba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. De aquí a 40 días Dios va a destruir Nínive, aleluya. Y dice que aquellos hombres de Nínive creyeron a lo que Jonás iba diciendo. Y dice la Biblia, hermanos, que ellos comenzaron a proclamar ayuno. Y no nomás eso, hermanos, sino que aquella palabra que Jonás iba diciendo llegó a los oídos del rey también de Nínive. Y el rey creyó, hermanos, creyó, alabado sea el nombre del Señor. Y dice la Biblia que aquel rey se quitó su corona, se quitó su traje de rey y se sentó en cenizas, alabado sea el nombre del Señor, y se cubrió de cilicio, dice la Biblia. Hermanos, y el rey dio un mandamiento a todos los que moraban en Nínive. Y él dijo, vamos a ayunar por 3 días, que nadie tome agua, que nadie coma por 3 días, aleluya. No le den a los animales, ni a los niños de pecho le den de comer, aleluya. Vamos a ver, aleluya, quizás Dios tenga misericordia de nosotros y no nos destruya, aleluya. Y así fue, hermanos. Dios miró que ellos se habían humillado, aleluya. Y Dios no destruyó a Nínive, alabado sea el nombre del Señor. Por eso le digo, hermanos, que Dios es un Dios de misericordia y de amor, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús.
y que Él ama, hermanos, a sus hijos. Él los ama con amor eterno. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Vamos a ir, hermanos, a San Marcos, capítulo 4. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Alábale, hermanos, que Él vive, aleluya. Y el Señor está aquí en esta tarde, aleluya. San Marcos capítulo 4, vamos a leer del 35 en adelante, hermanos. Gracias, Jesús, aleluya. Dice así la palabra del Señor. En aquel día, cuando llegó la noche, le dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento, y echando las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y le dijo: ¿por qué estáis así enmedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Aleluya. Aquí miramos una vez más, hermanos, que el Señor va en el mar con sus discípulos, pero en esta ocasión el Señor también se va a descansar, se va a dormir, aleluya, y se levanta una gran tempestad en el mar, aleluya. Y él dice la Biblia que se fue a dormir en la popa, alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, y estaba estudiando esto. La popa quiere decir un lugar que estaba abajo del barco, así como Jonás, alabado sea el nombre del Señor. Y Jesús se fue a descansar allá. Y los discípulos, hermanos, no podían contra aquella tempestad, y pensaban que iban a morir, pensaban que hasta ahí iban a llegar, alabado sea el nombre del Señor. Y dice la Biblia que fueron y despertaron al maestro, y le dijeron al maestro: mira que no tienes cuidado de nosotros, que perecemos. Hermanos, y al instante el Señor, con aquella autoridad que tiene el Señor, aleluya, reprendió al viento y al mar, alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, y cuando el Señor reprendió al viento y al mar, dice la Biblia que se hizo bonanza. Y la palabra bonanza quiere decir se calmó, hermanos. Vino calma, alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, cuando nosotros estemos en la tempestad, quiero decirte que Jesús va a traer paz en medio de la tempestad, aleluya. Porque Él es el príncipe de la paz, hermanos, aleluya. Porque Él dijo: mi paz os doy, mi paz os doy, mi paz os dejo. No como el mundo la da, yo las doy, aleluya. Quiero decirte, hermanos, que la paz de Cristo sobrepasa todo entendimiento, aleluya. Y quiero decirte, hermanos, que los discípulos pensaron, o más bien ellos creían que Jesús tenía el poder para limpiar leprosos,
tenía poder para levantar a los muertos, tenía poder para aún levantar a los que estaban inválidos, a los que estaban ciegos, los sanaba el Señor. Hermanos, ellos pensaron que solamente Jesús tenía el poder para eso, porque dice la Biblia que cuando el Señor reprendió el mar y el viento, yo me imagino, la Biblia no lo dice, pero yo creo que se quedaron con la boca abierta, hermanos, porque ellos dijeron: ¿y quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Alabado sea el nombre del Señor. Ellos dijeron también: Él tiene el poder para reprender el viento y el mar. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Y se quedaron sorprendidos, hermanos, por el poder de Jesús. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Hermanos, ya para terminar, ya casi termino. Me voy a salir un poquito del tema, pero es para bien, hermanos. Estaba estudiando un poco la vida del apóstol Pablo, aleluya. Y al terminar casi su ministerio, su carrera aquí en la tierra, no dice la Biblia, la historia extrabíblica nos dice, hermanos, que el apóstol Pablo fue decapitado. Le cortaron la cabeza, hermanos, estando ahí en Roma, en la cárcel. Le pasó como Juan el Bautista, hermanos. También Juan el Bautista fue decapitado, hermanos. Y el apóstol Pablo, hermanos, si usted va al Google ahí le sale toda la información, hermanos. Y dice la historia esta bíblica cuando al apóstol Pablo, porque al apóstol Pablo lo mandó decapitar un emperador que se llamó Nerón, en aquellos tiempos de ellos, ¿verdad? Pero la Biblia extrabíblica nos dice, hermanos, que cuando ahí en la cárcel al apóstol Pablo le cortaron la cabeza, aleluya. Dice cuando la cabeza cayó en tierra o en el piso, dice que la cabeza rebotó 3 veces. Rebotó 3 veces. Y ahí donde rebotó la cabeza, en cada vez que rebotó, se formó una fuente, hermanos. Aleluya. Y yo he sido un admirador del apóstol Pablo, aleluya. Me gusta estudiar de él. Hermanos, y el apóstol Pablo murió estando en Roma, en la cárcel, como les digo. Y yo me imagino, la Biblia no lo dice, pero yo creo, hermanos, que cuando él estaba allí en la cárcel, él agarró una pluma y agarró un papel, aleluya, antes de morir. Y él pudo decir estas palabras, hermanos, en 2 de Timoteo, capítulo 4 y versículos 7 y 8. Dice así: el apóstol comenzó a escribir, aleluya, tal vez con sus ojos llorando, porque él presentía ya que lo iban a cortarle la cabeza. Él comenzó a escribir y dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, aleluya. Por lo tanto, me está esperando la corona de justicia, la cual me dará el justo juez en aquel día. Pero él añade, hermanos, y dice: y no solamente a mí, solo a aquellos que aman la venida de Jesucristo, aleluya. Hermanos, él dijo a nosotros también, aleluya, aquellos que amamos la venida de Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Como les dije anteriormente, hermanos, vale la pena servirle a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Porque Dios tiene una corona para ti y para mí en el cielo. Aleluya. Hermanos, la Biblia dice que Moisés se sostuvo como mirando al invisible.
porque Moisés miraba el galardón que Dios tenía para él. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Y Moisés rehusó, hermanos, estar en Egipto y hermanos, y deleitarse con las cosas que había en Egipto. Él prefirió seguir a Jesús. Él prefirió, hermanos, seguir a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Van a venir tempestades, hermanos, a la vida de nosotros. Van a venir vientos fuertes, aleluya. Pero quiero decirte que si yo y usted estamos agarrados de la mano de Jesús, estamos orando y velando, aleluya, nada ni nadie nos va a poder separar de la mano del Señor Jesús, aleluya. Aunque el enemigo de nuestras almas venga con sus astucias, ¿verdad?, queriéndonos agarrar, separarnos del amor de Jesús. El Salmo 91, el versículo 7 dice: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, aleluya, mas a ti no llegarán, dice el Señor, aleluya. Dios está contigo, hermanos. Dios está con la iglesia, alabado sea el nombre del Señor. Y Él va como poderoso gigante delante de mí y delante de usted, alabado sea el nombre del Señor. Voy a pedirle que se ponga sobre sus pies, aleluya. Gracias.